Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 17 al 20. Y digan amén cuando lo tengan. Muy bien. Mateo, capítulo 18, versículos 17 al 20. Dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oramos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tu palabra, la Biblia. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella y nos dirija en esta exposición. Por Jesucristo. Amén. Como usted se puede dar cuenta, amado hermano en el Señor, el mensaje de hoy lleva por título La iglesia local. Es un sermón doctrinal. Hemos iniciado desde hace 2 semanas una serie donde vamos a estar tratando de la iglesia. Si usted recuerda, habíamos enseñado que la iglesia no es un edificio, no es una estructura. La iglesia es el grupo de creyentes en Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y asociados con propósito en un área determinada para llevar a cabo la misión que Cristo le ha establecido. Entonces, ¿la iglesia quiénes son? Los creyentes. Somos tú y yo cuando nos congregamos con propósito. Es importante que el pueblo de Dios tenga bien en claro todo lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia. Es importante esto porque desafortunadamente Satanás, quien gana ventaja en todas las doctrinas para tergiversarlas y hacernos pensar criterios errados, no ha perdido tiempo en distorsionar lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la iglesia local, o sea, a la congregación particular, a la congregación local de un área determinada. Para poder nosotros comprender lo que la Biblia enseña sobre la iglesia local, tenemos que ver qué enseña con respecto a la historia de la iglesia, a la naturaleza de la iglesia, a la organización y gobierno de la iglesia y también qué enseña la Biblia con respecto a la iglesia reunida como congregación. Miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, en un sinnúmero de textos nosotros encontramos referencia a el grupo de creyentes de un área determinada, o sea, a la iglesia local como pueblo congregado en determinado lugar. Esto es precisamente lo que enseña la palabra del Señor. Si usted lee en Mateo capítulo 18 hacia el final, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ¿se da cuenta de esto? Donde hay un grupo de personas que se organizan con un propósito y tienen una seria administración para ejecutar la misión de Dios, Dios da esta promesa, ahí estoy yo. Comúnmente tenemos la idea de que para que una iglesia sea buena tiene que tener un sinnúmero de miembros, toda una serie de recursos económicos, toda una serie de cantidad de ministerios. Sin embargo, vemos que la Biblia da una enseñanza mucho más sencilla, mucho más simple, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que se requiere entonces para que un grupo sea reconocido como iglesia? Se requiere que hayan mínimos 2 personas creyentes en Jesucristo que se congregan. Lo más importante que tiene que tener una congregación no es el edificio, no son las bancas, no son los instrumentos, no es ni siquiera el pastor, es la presencia de Dios. Y si Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos con el propósito de hacer su misión, ahí está Él, entonces, siendo que tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo.
esto nos va mostrando que en la historia del desarrollo de la iglesia, aún desde que va naciendo, la iglesia ha de aprender a depender íntegramente de Dios. Nosotros estamos por iniciar una nueva congregación. Quizás nos hemos preguntado, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dinero vamos a usar? ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Cómo vamos a hacer para sostener al misionero? ¿Cómo vamos a hacer para sostener dicho ministerio? Y son preguntas que humanamente nos formulamos porque forma parte de nuestro diario vivir el cubrir necesidades, y ciertamente hay que cubrir estas necesidades, pero si nosotros esperamos a tener todos los recursos que en nuestra mente creemos que son necesarios para hacer la obra de Dios, lo cierto es que nunca vamos a dar el primer paso. ¿Saben por qué hoy en día muchas iglesias no están iniciando nuevas iglesias? Porque han puesto su confianza en el éxito para establecer una nueva congregación, en los recursos materiales y no en el Dios que establece la gran comisión para hacer la obra de Dios. ¿Qué se necesita para, cuál es el recurso que se necesita para iniciar una nueva iglesia? ¿Cuál es? Diríamos quizás el edificio, no lo es. Las sillas, tampoco. Los instrumentos, tampoco. Lo único que usted necesita es responder con un sí a la voz de Dios y tener una Biblia. Nada más. Nada más. ¿Qué se necesita para predicar? Compartir el evangelio. Recuerdo cuando yo estaba en víspera de venir para este país, que muchos me decían, tú estás loco, ¿cómo vas a ir? Trata de quedarte aquí, mira, no te vayas para allá. Allá no es como aquí, que tú puedes predicar libremente. Y mucha gente desanimando, y recuerdo que una hermana llamada Mercedes Fonterí me llama y me dice, no le hagas caso a ninguno de ellos. Yo he estado en los Estados Unidos ya como por 6 veces, y las cosas no son así. Además, mi hermano, te voy a decir algo. Me dijo esta señora, y me dio unas palabras tremendas, que son ciertísimas. Me dijo, donde quiera que haya un pecador, allí hay ya suficiente trabajo como para empezar una iglesia. Y es cierto. ¿Qué se necesita para empezar? Tener pecadores, tener gente inconversa a nuestro alrededor, la disposición de responderle sí a Jesucristo y compartir el evangelio. Los edificios, los recursos materiales, el sostenimiento, Dios lo va a traer por añadidura, porque si Dios quiere que hagamos esta obra, ¿cree usted que Dios no va a suplir para hacer esta obra? Él lo va a hacer. Porque el más interesado en el establecimiento y en la reproducción de una iglesia no somos nosotros. El más interesado en el establecimiento y reproducción de una iglesia es Dios mismo. Entonces, siendo que Él quiere, lo demás está resuelto. No hay por qué tener miedo, lo que hay es que tener fe y paciencia y confianza en el Dios que todo lo suple. Miren, cuando la iglesia del Señor comenzó, no tenía un templo donde congregarse. De hecho, le voy a decir que tenía menos de lo que tenemos nosotros, porque ellos ni siquiera tenían una Biblia. Ellos tenían que aprenderse los pasajes de la Escritura de memoria, porque en estos tiempos, hace 2000 años, no existía la imprenta. Los libros se escribían a mano, y no piensen en los libros como este, eran pergaminos, eran unas enormes tiras de papiros, que era una planta egipcia que se machacaba y se secaba, y se hacía una especie de papel muy rústico, y se empataban. Se dice que solamente el Evangelio de Mateo pudo haber medido unos 7 metros de largo. ¿Se imagina si un solo evangelio es un rollo enorme de grande y 7 metros de largo? ¿Se imagina usted al apóstol Pedro diciendo, buscamos el Evangelio de Mateo y no podían? Ellos tenían menos que nosotros. De hecho, ellos tenían a todo el imperio romano en contra de la predicación del Evangelio. Tenían al Sanedrín y a los propios compatriotas en contra
de la predicación del Evangelio. Pero ellos decidieron ser fieles a la voz de Dios que les había dicho, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. La iglesia surgió de la nada, porque una iglesia no surge en base a recursos materiales. La iglesia tiene que surgir en base a la gran comisión que Cristo le ha dado de ir y predicar el Evangelio. Lo demás viene por añadidura. Cuando Pedro decidió proclamar el Evangelio, la primera vez que se levantó, después que se estaban riendo de ellos diciendo que estaban borrachos en Pentecostés, Pedro no tenía una Biblia en la mano, Pedro no tenía micrófono, Pedro no tenía un edificio, Pedro no tenía una sociedad misionera, no había absolutamente nada, solamente la asistencia del Espíritu Santo fue más que suficiente. Él se pone de pie, da un sermón ungido por el Espíritu Santo y 3,000 personas creyeron. ¿Cómo nos hace falta eso hoy en día? ¿Saben por qué muchas veces tenemos menos éxitos en la hora de reproducir iglesias que lo que tuvieron los creyentes del pasado? Porque nosotros hemos puesto nuestra mira y nuestra confianza en los recursos materiales. Ellos pusieron su confianza en el poder del Espíritu Santo. Pedro no fue un seminario. Nosotros hoy tenemos seminario. Ellos no tuvieron libros para prepararse. Nosotros hoy tenemos libros. Sin embargo, hacemos menos. Amados hermanos en el Señor, la obra de Dios nació con pasos de fe. Y hasta que Cristo venga, tú y yo, la iglesia de Jesucristo, hemos de andar y de vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y dice también que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Y cuando tú y yo entramos en conexión con la voluntad de Dios, Él promete añadir todo lo que falta. ¿Quiere Dios una iglesia, no en el Southwest, en cada cuadra de esta ciudad? Dios lo quiere. Dios lo quiere. Pastor, no tenemos los recursos. Él los va a dar. No se preocupe. Fíjese que cuando dice los campos están blancos para la siega, está diciendo todo está listo para recoger a las almas. Sin embargo, descubrimos en el texto que había necesidad de predicadores, de obreros. Y Dios nos dice, bueno, pues ofrece salario, busca edificios a estos, a aquellos, a los otros. Dios dice, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Si Dios está diciendo, rueguen a Dios que envíe los obreros, es porque Dios va a enviar a los obreros. Yo alabo el nombre de Dios y le doy gracias al Señor, porque en medio de la crisis económica que estamos viviendo, nuestra iglesia nunca ha tenido crisis económica. Nunca. Gloria al Señor y bendito sea su nombre. Pero gracias al Señor, cada paso que se ha dado para hacer cualquier ministerio ha sido en fe. En fe. Estuve en una conferencia de misiones y estuvieron calculando que para fundar una sola iglesia se requiere mínimo unos $2.257.000 para fundar una iglesia. Y están rompiéndose la cabeza estos americanos cómo conseguir ese dinero para fundar una iglesia. Yo cuando vi aquello me enojé. Recuerdo que un misionero que estaba en Brasil dijo, ¿y cómo vamos a hacer para levantar los fondos? Yo pedí la palabra y les dije muy calmadamente, porque estaba bien molesto, y si no lo digo calmadamente, reviento. Les dije, muy calmadamente, ustedes me dan vergüenza. Yo tenía un criterio de los americanos que eran los campeones de las misiones.
fueron. Le dije, hermanos, lo único que hace falta para hacer iglesia es responder al llamamiento y tener una Biblia. Mientras sigamos calculando las cosas que creemos que son necesarias para hacer misiones, no vamos a ir. Recuerdo que dentro de la larga lista había equipo de audio. Cristo usó equipo de audio. La iglesia usó equipo de audio. Pastor, pero hoy en día se congregan más gente que antes. No es cierto. No es cierto. Porque si 3,000 se convirtieron, quiere decir que había más de 3,000. 3,000 fueron los convertidos. Había más gente. ¿Qué equipo de audio había? Hacen falta edificios para que la gente esté cómoda. La iglesia no es para estar acomodando gente. El que quiere oír, si tiene que abrir el hueco en el techo como hicieron aquellos 4 con el paralítico, lo abre. Ahí tenemos la foto de una de nuestras misiones en Cuba. Se reúnen debajo de una mata de mango. Me estuvo diciendo hace poco un hermano, y cuando llueve, no te preocupes, ahí todo el mundo saca su sombrilla y hacen una gran carpa y todo el mundo ahí está. Gracias a Dios ya lo construimos, aunque sea una nave ahí, un techo. Y qué tristeza que nosotros teniendo comodidades no valoramos a veces las cosas. Mire, leyendo el libro de los Hechos, descubrimos que la iglesia se reunió en casas, en la escuela de un tal tirano, en las catacumbas. ¿Saben lo que son las catacumbas? Los cementerios, mis hermanos. Las catacumbas eran unos cementerios debajo de la tierra. ¿Saben lo que son los nichos? Los hoyos donde se meten la caja del difunto. Las iglesias usaron las tumbas como mesa para celebrar la cena del Señor. Y ahí rodeado de cadáveres por todos lados, a escondidas, debajo de la tierra, ahí se congregaban. Me vas a decir que había aire acondicionado, sillas cómodas, etcétera, etcétera. Y eran más grandes las iglesias que lo que son ahora, para vergüenza nuestra. La historia nos demuestra que solamente hay que tener fe. Después de la persecución que se levantó a raíz del martirio de Esteban, los creyentes en Jerusalén, en su mayor parte, fueron esparcidos por todas partes y donde quiera llevaron el evangelio. Donde quiera. Lo que se necesita para llevar el evangelio es el recurso humano, no el dinero. El dinero viene después. Y no es que la obra es para pagar a gente asalariada. El dinero es el resultado de la compensación por el sacrificio de un obrero que sirve. Porque el obrero es digno de su salario, pero no es la base elemental para empezar a hacer misiones. Esa es la historia que narra la Biblia de los inicios de las iglesias. Nosotros tenemos que ser una congregación que en medio de esta ciudad de pecado es capaz de dar un testimonio de lo que es una iglesia de Cristo. En esta ciudad, yo no sé en otra ciudad, en esta ciudad, las iglesias no tienen visión de misiones por ningún lado. Todas piensan en crecer y hacerse famosas y tener un templo y tener esto y tener lo otro y miles de gente y que digan el pastor tal es, aquello y lo otro. Mire, le voy a decir algo, las iglesias están desenfocadas en su misión. La razón por la cual debemos crecer no es para ganar una popularidad ni un puesto, es para que las almas conozcan de Jesucristo. Y las iglesias hoy en día están engordando, pero no se están reproduciendo. Se han vuelto quistes, tumores, que contagian, crecen, pero no se multiplican. Y Cristo lo que quiere es una iglesia que se multiplica. ¿Sabe lo que quiere decir que se multiplica? Que se reproduce, que sale embarazada. ¿Qué quiere decir? Que anda pensando en cómo tener hijos.
¿Cuáles son los hijos de las iglesias? Las misiones, nuevas iglesias. Jesús dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. En esta frase, enseñándoles que guarden todas las cosas, está inherente la verdad de que los convertidos y bautizados tienen que agruparse en una congregación, en una asamblea, para que aprendan la verdad de Dios y practiquen la verdad de Dios y reproduzcan lo que han aprendido. Mire, pensemos en esto. ¿Usted cree que una persona que vive allá en Blue Diamond y no sé dónde va a venir de allá a acá para congregarse? Eso lo hace un creyente maduro y a duras penas. Pero un recién convertido que usted se lo encontró en la calle, usted le dice, Cristo te ama, ¿dónde está tu iglesia? No, está al lado. Esa persona no tiene convicción de Dios todavía, ¿y qué va a hacer? No, que voy yo a ir allá para vivir un tabaco, como dicen en Cuba, para oír ahí un discurso que me estén sermoneando. El inconverso piensa así. Es la iglesia la que tiene que entender que si en aquella área hay gente inconversa, en aquella área hay que ir y abrir otra iglesia. ¿Sabes qué es lo que ha pasado con el cristianismo moderno? Que se ha vuelto muy competitivo. A ver quién tiene la mejor iglesia, el mejor templo, la mejor popularidad, la más famosa, la que más dinero ostenta. Y en esa competencia mundana y diabólica están pereciendo las almas porque no están teniendo lugares donde ir a escuchar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, una congregación que sale de nosotros no puede ser nuestra enemiga. Tiene que ser nuestra hija. Por eso tenemos que tener la responsabilidad de apoyar a las misiones. Cuando los creyentes de Jerusalén tuvieron problemas económicos, los de Corintios y los de Galacia, y estos de se me olvidó el nombre. Bueno, ¿qué hicieron? Mandaron ofrendas, ayudaron. Pablo, que le dice a Timoteo, te encarezco que establezcas ancianos en cada ciudad. ¿Sabe lo que quiere decir? Que establezcas pastores en cada ciudad. ¿Pastores para pastorear a quién? ¿A ellos mismos? No. ¿Pastores para qué? Para guiar a los rebaños y para ganar a otros. Por eso después le dice, haz obra de evangelista. Esa es la historia de la iglesia. Y de esa historia nosotros tenemos que nutrirlo para continuar la historia y dejarnos de inventos y de filosofías mundanas, sino que retomar lo que es bíblico para ponerlo por práctica. Vamos a abrir una nueva iglesia. No tenemos un templo donde congregarlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? En casa del misionero. ¿Por qué no? Esta iglesia empezó en una casa, en un garaje. De ahí nos fuimos allí a la San Luis. Era bien pequeñito aquello. Y como dice una canción infantil allá en Cuba, y dice que las cucarachas se paseaban de la sala al comedor, porque usted estaba en el culto y veía las cucarachitas que pasaban y para allá y para acá, y a veces el aire acondicionado se rompía. Ahí cuando no andaban presos, lo andaban buscando, como dice el dicho. Siempre pasaba algo. Tan pronto ibas y había un frío terrible como había un calor que te estaba muriendo ahí adentro. Pero gloria al Señor que proveyó eso. Pero empezamos 3 personas en un garaje. El resto lo da Dios. Tenemos que quitar de nuestra mente la idea de edificios. Mire, los edificios encierran a las iglesias. La iglesia tiene que vivir libre. Es necesario conocer bien la naturaleza de la iglesia. Mire, la llamada iglesia universal, que son todos los creyentes,
en toda su extensión por todo el mundo. Esta iglesia no es notoria a nosotros hoy en día. Quiere decir que no es un cuerpo real, no es una institución, no es una denominación. En la Biblia no se habla de eso. En la Biblia siempre se habla de creyentes congregados en un área, en un lugar. Entonces la Biblia solo habla de iglesias particulares, autónomas, independientes, como usted la quiera decir. Por eso la iglesia es un organismo local e independiente que se expande en un sitio determinado. Los nacidos de nuevo son los bautizados en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13. Por eso es que no admitimos a gente no bautizada como miembro de la iglesia, porque la iglesia la componen solamente aquellos que han creído en Jesucristo y han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, han venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso no creemos en la universalidad de la iglesia, sino en la particularidad de la iglesia. ¿Quiénes la componen? Personas que han creído solamente en Jesucristo. Los niños no pueden ser parte de la iglesia, no pueden ser parte de la membresía de la iglesia. Son parte de la vida de la iglesia, pero no son parte de la membresía de la iglesia, porque los niños que están en un estado de inconsciencia aún no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo, no tienen decisión propia para escoger o rechazar a Cristo, y por ende, ¿cómo usted los va a bautizar? Hubo aquí un pastor bautista que porque su niña de 3 años en un culto de la iglesia levantó la mano cuando el predicador dijo levante la mano, al instante la pasaron al frente y la bautizaron. Eso es una locura. A un niño de 3 años tú le dices, ¿tú amas a Jesucristo? Y te va a decir sí. Y usted le dice, ¿y amas al diablo? Y también te va a decir sí. Porque los niños a esa edad son fáciles de manipular, no tienen decisión propia. Miren, mis hermanos, si los juveniles es que piensan un poquito más, y a veces no toman ni la decisión correcta tampoco. Por eso es mejor a una edad bien adulta y madura, que la persona sepa lo que está creyendo. Por eso la Biblia habla de creyentes en Cristo, y dice, bautizados en un cuerpo, en una iglesia. Por eso quedan fuera parte de la membresía. Quedan fuera los que no han creído en Cristo. Quedan fuera los que están en incapacidad para creer o rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por ejemplo, y no es que estemos discriminando, no es ese nuestro sentido, pero una persona con cierta incapacidad mental no puede tener parte en la membresía de la iglesia, porque no está en condiciones mentales como para poder escoger o rechazar. Esa gente son salvas como es un niño recién nacido, por su estado de inocencia. Por su estado de inocencia. Estoy hablando de personas que verdaderamente están en incapacidad de poder tomar una decisión correcta. Porque hay personas que tienen ciertos problemas mentales, pero sí saben qué decisiones tomar. O sea, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a personas totalmente incapacitadas. Esas personas son salvas por gracia, porque en su estado mental tienen una inocencia como la de un niño que no pueden determinar. Y Dios no las puede condenar. Dios no las puede condenar. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque recuerde que en la iglesia es una asamblea de creyentes. Cuando haya que tomar decisiones, el criterio que tiene que pesar es el de gente juiciosa y adulta a la hora de tomar decisiones, porque todo voto cuenta, mis hermanos, independientemente de otras cuestiones. Recuerdo en una ocasión se bautizó a un niño de 11 años en nuestra iglesia. Cuando hubo la primera junta administrativa, el niño llegó y se sentó. Uno de los diáconos inmediatamente dijo, este niño tiene que salir porque esto es una reunión de adultos. Yo levanté mi mano y le dije, hermano, yo me opongo a que ese niño salga de la reunión. Porque si la iglesia lo bautizó teniendo 11 años, ahora la iglesia lo tiene que admitir
en la Junta Administrativa y tiene tanta voz y tanto voto como cualquier otro. Somos nosotros entonces los que tenemos que poner los límites. Si queremos mantener saludable la iglesia. La iglesia, tenemos la idea de que es un lugar público. Es para todo el mundo. No es cierto. La iglesia no es un lugar público. La iglesia es un organismo particular, es un organismo privado. ¿Usted quiere comprobarlo? Dice la Biblia que si alguno anda desordenadamente, ¿qué dice? Quiten a ese perverso de entre vosotros. ¿Sabe lo que quiere decir? No permitan que esa persona entre en la congregación. Si una persona peca y peca, la iglesia lo reprende y no cambia de vida, la iglesia tiene todo el derecho de decirle, aquí usted no puede asistir más. Incluso dice la Biblia, no te ajuntes con ellos ni comas con ellos. Esto es severo. El objetivo no es humillar a la persona, al contrario, es que la persona se sienta avergonzada para ver si se arrepienta. La frase de Pablo cuando dice, lo he entregado a Satanás, se refiere a que lo han excomulgado de la congregación para ver si la vergüenza le hace reflexionar y regresar. La iglesia es una institución privada que tiene reglas y que tiene leyes que cumplir. Como mismo tiene, digamos, un tribunal. Dígame, ¿usted iría ante un juez en chanclas, chores y camiseta de tirante? Y sacaría el teléfono ahí delante. Espérese, señoría, déjeme contestar aquí esta llamadita. O estando delante del juez que le suene la campana, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y todas estas cosas. Sí, oí hace poco esa canción en un teléfono. Hay ciertas reglas. Usted, si va mal vestido, no, aquí no puede entrar. El teléfono lo tiene que dejar afuera. Y hay ciertas reglas. Cuanto más la iglesia de Dios es un organismo independiente. La iglesia tiene toda autoridad para establecer sus reglas. En la iglesia no debe venir nadie en chores, ni en chancletas, y muchísimo menos descubierto. Tanto hombres como mujeres, porque ahora también los hombres andan exhibiéndolo todo. La iglesia es un lugar de respeto. Está la presencia de Dios. Un lugar santo. La iglesia tiene que hacer velar estas reglas. En la iglesia de la Biblia habían reglas. Cuando Juan Marcos cometió el error, Pablo dijo, este no viene conmigo, y no fue. Cuando alguien cometió un error, había que disciplinarlo, había que amonestar, y en los casos más críticos, hasta expulsar y prohibir la congregación de esa persona. Yo recuerdo, llegué a una iglesia en Cumanayagua, Cienfuegos, allá en Cuba. Yo no sabía, nadie me había dicho nada. Había un loquito en el pueblo que todos los domingos él tenía calculado a qué hora se recogía la ofrenda. Y todos los domingos, por años, le decían al guayabo al loquito. Él entraba por el pasillo del centro, iba a la mesa, metía las manos y se llevaba el dinero. Lo que agarraba se lo metía en el bolsillo y se iba. No era tan bobo, loco. Porque ¿por qué no iba y se agarraba un puñado de papel y se lo comía? Y a mí nadie me había dicho que eso pasaba ahí. Y yo estoy yo de lo más emocionado y predicando cuando entra aquel hombre, mete la mano y yo cuando lo miro digo, pero ¿y esto qué cosa es? ¡Ey! Arriba, suelte eso. Y veo a un diácono por allá haciéndome así. Me hacía así. ¿Está loco? Digo, ¿que está loco? No, no está tan loco porque sabe dónde está el dinero y sabe cogerlo. No, no, yo no creo en loco. Mire, a ver, le fui arriba al hombre, le quité el dinero, usted lo va a poner, y lo agarré por un brazo y le dije, usted se va de aquí ahora mismo y aquí no puede entrar más. ¿Qué le parece? Oiga, el hombre me cogió un miedo. Después en la calle me veía por una serie, se bajaba y se iba por la otra. Y le dijo al pastor metodista, el pastor de la Bautista está loco. Está loco. Miren, mis hermanos, hay momentos que como iglesia vamos a tener que tener fuertes a quien privamos de venir aquí y a quien no.
Una persona que viene a causar problemas en la iglesia tiene que tener pantalones para decirle, aquí no. Porque es una institución local, independiente. Aun cuando sean líderes denominacionales. Yo en una ocasión, a un líder de la convención, lo paré delante de todo el mundo y lo reprendí delante de toda la iglesia y le hice pedirle perdón a una hermana que le había faltado el respeto a esa persona a ella. Y después le dije, aquí no puedes venir más. Con toda autoridad. ¿Por qué? Porque la iglesia es autónoma. Jesucristo no estableció jerarquías ni señoríos en la iglesia. No. Jesucristo no hizo tal cosa. Jesucristo estableció la iglesia como un cuerpo, cuyo único Señor es Él, cuyo único Maestro es Él, cuyo único Padre es Él. ¿Qué dice la Biblia? No llamarás maestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro maestro. No llamarás Señor a nadie en la tierra porque uno es vuestro Señor. Y dice la Biblia que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. En la iglesia solo Cristo ocupa el trono. El resto somos subordinados. Los pastores no son señores en las iglesias. Los pastores son uno más dentro de la congregación que ejerce ese ministerio por llamado de Dios, como el de la limpieza ejerce el ministerio de la limpieza. Por eso, en la Biblia encontramos que cada vez que la iglesia tenía que tomar decisiones, los miembros tenían voz y voto. Cuando fueron a elegir a los diáconos, ellos votaron. Cuando trataron el problema de los judaizantes y los gentiles en Hechos 15, dice, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia el hacer carta de recomendación. Siempre vemos la participación de la iglesia. Cristo ha establecido oficiales dentro de la iglesia. ¿Cuáles son estos oficiales? Los ancianos y los diáconos. ¿Ancianos quiere decir que los viejitos son los líderes de la iglesia? No. La palabra anciano se traduce del vocablo griego presbútero. También se le denomina episcopos, obispo. La palabra obispo y la palabra pastor. Obispo, pastor y anciano es el mismo término, se refiere al mismo oficio. Obispo significa supervisor, el que mira desde arriba para ver que todo esté marchando bien y lo que esté saliendo mal, corregirlo. Pastor significa el que guía al rebaño y lo alimenta. Anciano significa el que enseña porque tiene experiencia. Pero todo usted lo combina y es el mismo oficio. Y la Biblia manda que la iglesia viva sujeta a los ancianos, que imite la fe de los ancianos, que respete a los ancianos, que le dé honra a los ancianos. Pero también manda a los ancianos a que dependan de Cristo, porque van a dar cuentas al Señor por sus ovejas. Ahora, eso no quiere decir de que la congregación quede excluida de las decisiones de la iglesia. No, los ancianos tienen la autoridad de guiar, enseñar, reprender, amonestar, administrar. Y esto es un punto muy importante, porque a veces creemos que los que administran la iglesia son los diáconos, o los tesoreros, o los secretarios, o el líder de no sé qué. Son los ancianos. El resto son auxiliares. Y evidentemente no es tampoco de que a su capricho tienen que dar cuentas a una congregación. Y la congregación es quien nombra a sus ancianos y a sus diáconos. Y también quien los destituye. La iglesia tiene toda autoridad para nombrar a un anciano y para destituir a un anciano. Esta autoridad es la iglesia. Por eso tenemos este principio que dice: creemos que no hay mayor autoridad en la iglesia que esta reunida en su asamblea bajo la dirección del Espíritu Santo. Por esa razón nosotros no nos metemos en asuntos ecuménicos, ni creemos que ninguna convención ni asociación tiene jerarquía ni dominio sobre la iglesia local, sino que es la iglesia local quien se gobierna a sí mismo bajo la dirección del Espíritu Santo, y que reunida en un lugar
ejecuta su misión. Esto es a grosso modo lo que enseña la Biblia con respecto a la iglesia. Y es la manera en que Cristo quiere que nosotros veamos y contemplemos a su iglesia para que seamos verdaderos cristianos, para que podamos cumplir con eficacia el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. No para hacernos un lugar y un nombre, sino para honrarle y glorificarle solo a Él. Amén. Oramos.